RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Estamos hoy de nuevo Integrando Perú, buscando hacer camino. Y hoy tenemos como invitado especial a mi lado derecho, por razones circunstanciales pienso, el congresista Carlos Anderson. Carlos, bienvenido al programa Integrando Perú. Muchísimas gracias. Todo depende de qué ángulo lo veas, ¿no? Porque desde el otro lado yo estoy a tu izquierda. Bueno, el tiempo es oro y hay que sacarle el jugo a la oportunidad de tener a un congresista que, según la cultura popular, hace las veces del llanero solitario, ¿no? Totalmente. Entonces, Are Silver. Entonces, el llanero solitario tenía como característica, de acuerdo a la reseña de quienes hemos sido hinchas de esas series de la televisión en blanco y negro, porque el llanero solitario viene de esa historia, estaba siempre donde las papas queman y aliado de los perseguidos, aliado de los que sufrían injusticias. Entonces ahí viene un tema ya hablando en rigor, hablando con preocupación. No hay un esfuerzo público por atender el drama de niños menores de 0 años, o sea, en el ambiente de su madre, hasta los 5 años. Ahí se concentra la desnutrición y la anemia. Y prácticamente creo que es una violación sistémica de derechos humanos el tener un porcentaje de seres humanos condenados de por vida, porque tú sabes que las neuronas no se pueden desarrollar si es que oportunamente la madre gestante no obtiene el alimento para ambas personas que están saliendo con dificultad. ¿Qué hacer para sensibilizar, para no gastar en temas superficiales, para lograr priorizar esto que es tan importante, acabar con un indicador tan grande de desnutrición y anemia donde están los que no tienen quien los defienda? Mira, yo desde hace mucho tiempo, no de ahora, ¿no? He señalado que es una vergüenza para un país de ingresos medianos altos tener un porcentaje como el que tenemos nosotros de niños con anemia, 42, 44%. Hay lugares como en Puno, donde 7 de cada 10 niños tienen anemia, ¿verdad? Y efectivamente es una forma de condenarlos a una vida poco productiva, una vida poco feliz, ¿verdad? Limitada. Entonces, cuando uno se pregunta, dice, pero ¿qué cosa podemos hacer? Mira, yo lo he puesto por escrito hace ya varios meses, ¿no? He lanzado una propuesta, por ejemplo, para enfrentar el hambre de verdad y enfrentar la anemia en particular, ¿no? ¿Haciendo qué cosa? Convirtiendo a los colegios en una especie de centros de operación contra el hambre. Es decir, los niños deberían poder tener en el colegio desayuno, almuerzo y cena. Pero a los colegios no van las gestantes. Perdón, no, pero yo lo estoy posicionando como centros, digamos, como centros fundamentales para la logística contra el hambre, ¿no? Allí van, o sea, normalmente quien tiene un hijo, después tiene un bebé, ¿verdad? Va y lo acompaña, ¿no? Y la idea es que funcione de lunes a lunes, porque los niños solamente no comen de lunes a viernes, no comen de lunes a lunes, ¿verdad? Y esto, sobre todo en zonas, fíjate, urbanos, porque tú sabes que la pobreza hoy en día se ha trasladado a la urbe, ¿no? La mayor parte de la pobreza extrema es urbana, ¿no? Y en las zonas rurales, pues, de manera focalizada. Es lo primero que tenemos que hacer. O sea, yo y no me voy a cansar de utilizar el ejemplo, ¿no? Tú ves que al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, no le tembló la mano, por ejemplo, en darle $2.500 millones a Petroperú para el tema de la refinería de Talara. Con $2.500 millones, dime si tú no eliminas, ¿ya? La pobreza extrema de los niños. Correcto, sobre todo el problema que se ha mostrado que 40% tiene que ver con agua contaminada, agua sucia, agua no apta para la familia. Y el otro problema es articular esto con la dieta saludable. De nada vale la dieta saludable si no hay agua saludable y limpia. Evidentemente, mira, siempre he dicho que quizás si uno quisiera pensar en un plan de gobierno, ¿no? O sea, ¿cuáles deberían ser los grandes objetivos de un nuevo gobierno?
Muy sencillo, darle lo mínimo de dignidad a las familias peruanas. ¿Eso qué implica? Que no se muera de hambre, sus niños, ¿no es cierto? Que no sé, que tengan por lo menos acceso al agua, a la electricidad, ¿no? Agua segura, por supuesto, y continua, no como en algunas partes del Perú donde hay 4 horas de agua al día o cosas por el estilo, ¿no? Eso, fíjate, cambiaría todo, aumentaría la productividad, o sea, ya pensando como economista, ¿sí? Porque si tú tienes una fuerza laboral malnutrida, ¿no? Preocupada siempre por conseguir las cosas más mínimas de la vida, no va a ser nunca productiva, ¿verdad? Carlos, a ver, este tema que estamos analizando contigo nos lleva pues inexorablemente a hablar del gobierno que tenemos. La presidenta acaba de dar un discurso a la nación el 28 de julio, 3 horas y pico, y poco después fuiste entrevistado. Sí. Se te entrevistó, eres una persona pública y los medios recurren con frecuencia a ti, y tú hablaste de contubernio. Sí, contubernio. Es una palabra mayor y es preocupante. ¿Podríamos precisar un poco qué es esto que tanto nos incomoda y en particular tanto te incomoda y le pones una palabra de ese tamaño? Sí, por supuesto. Mira, a ver, durante los 18 meses más o menos de gobierno del señor Castillo, un grupo de partidos y algunos congresistas independientes como mi caso, nos constituimos en algo que le llamaron el bloque democrático, ¿no? El bloque democrático en el sentido de que buscábamos justamente que la democracia, por más imperfecta que sea, por más frágil que sea, no desapareciera en el Perú, porque veíamos una tentación totalitaria, ¿no? Autocrática de parte del señor Castillo y sus acompañantes, ¿no? Muy bien. Esa tentación autocrática, ¿no? se transmutó en un golpe de Estado, fallido, pero golpe al fin y al cabo, ¿no? Que lo puso al margen de la ley, ¿verdad? Y que dio lugar a una sucesión constitucional, sin ninguna duda, la señora Boluarte es sucesora constitucional, ¿verdad? Pero que debía haber entendido su papel, pues su papel histórico era ser un gobierno de transición, haber conducido una transición para que porque imagínate lo que significa gobernar sin tener apoyo partidario, sin tener mayor presencia en la vida, digamos, de las comunidades, sin tener apoyo del empresariado, sin tener apoyo de las fuerzas policiales, armadas, etcétera. Entonces, gobernar contra todos, ¿verdad? Entonces, eso para mí era una tremenda irresponsabilidad. De hecho, cuando yo la conocí a la señora Boluarte, ahí nomás que la acaban de investir como presidenta, yo le dije, señora Boluarte, espero que entienda usted su papel. Su papel es ser la presidenta de la transición, con algunas reformas fundamentales, con un poco de tiempo, ¿no? Abril de 2024. Y le dije, no comete el error de echarse a los brazos, ¿no? De las fuerzas más reaccionarias del Congreso, porque la van a usar y después la van a dejar. Si te proponen ser ministro, ¿aceptarías un reto de esa magnitud o es algo absolutamente inviable? Mira, yo en general, como principio, ingresé a la vida pública para servir. Tengo una gran vocación de servicio, ¿ok? Pero también tengo siempre los pies sobre la tierra. Y yo estoy convencido que mientras más pronto acabe este gobierno, mejor va a ser para el país. Algunos me dirán, pero ahora tenemos un poquito de estabilidad, etcétera. Sí, pero ¿sabes qué? Es una estabilidad engañosa. Porque lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, este año en materia económica, que tiene todas las repercusiones, cuando hablamos de la pobreza, y estamos por llegar al 30% del nivel de pobreza. No teníamos ese nivel hace como 10 años o más todavía, ¿no? Cuando hablamos del hambre, cuando hablamos de esta falta de oportunidades para los jóvenes y todo lo demás, todo eso se traduce a ¿la economía crece o no crece? En principio, ¿no? Porque cuando hay crecimiento, baja la pobreza. 2 trimestres llevan a la recesión. Sí, Recesión técnica. estamos en una recesión, claro. Sí. Bueno, lo que pasa es que es como lo mides, pero efectivamente tenemos una recesión. La expectativa de crecimiento de este año será 1% y esto es, ¿no? Y cuando te pones a pensar que con Punche Perú significa un impulso fiscal, ¿no? O sea, un mayor gasto, etcétera, de 1%. Es decir, si no existiera Combuche Perú, el crecimiento hubiera sido Perdona, cero. la pregunta difícil. ¿La barrera es la presidenta, es el señor Otárola, es el Congreso o todo?
No, es todo el conjunto, porque yo voy a explicar lo de contubernio, ¿no es cierto? Entonces, porque ahí me quedé a la mitad, fíjate. Entonces, ese bloque democrático, una vez cambiado, y ahora tenemos a la señora Boluarte, tendría que haber seguido ejerciendo, ¿no?, su labor de fiscalización, ¿no?, de promoción de la democracia, digamos, ¿no? Pero no, malentendieron su papel y han creído que la mejor forma de darle estabilidad al país es aceptando a la fórmula Boluarte o Tarola, no importa qué, ¿no? Por ejemplo, está clarísimo que los eventos de diciembre, de diciembre 7, donde murieron muchas personas, ¿no es cierto?, requieren ser, pues, investigados, tiene que ser identificado a los culpables de uno y otro lado, ¿no es cierto?, pero las muertes no pueden quedar inexplicadas, uno. Dos, quien dirige el país, ¿no?, que representa a la nación. Pero la presidenta es responsable de la lentitud del Ministerio Público. Perdóname, es responsable política para comenzar, ¿no es cierto? Y tendría que haber habido un gesto de esa naturaleza. Alguien tendría que haber pagado el costo político de eso. ¿Que el ministro de Defensa o el primer ministro renuncia? Por supuesto, pero eso nunca pasó. Lo que hizo fue más bien promover al ministro de Defensa como primer ministro. Y luego el Congreso, ¿no? No solamente le dio el voto de confianza, sino que además luego rechazó la posibilidad de siquiera interpelar al primer ministro. O sea, ni siquiera hacerle preguntas, ¿no? O sea, un blindaje extremo. Entonces, el Congreso abandona su vocación fiscalizadora y tenemos un gobierno, pues, que en estos 7 meses ha demostrado que es tan ineficiente o casi tan ineficiente como el anterior. Porque los problemas de salud, por ejemplo, es una muestra de la continuidad en la mala gestión. Las decisiones, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero reactivar la economía, ya perfecto. Con Punche Perú, perfecto. Pero ponle punche, pues. O sea, haz algo significativo, importante, trascendental, ¿no? No lo que has hecho, que es un poquitito de nada. Hablo, ¿no?, de la petroquímica del sur. ¿Cómo ves eso? Bueno, aquí Pedro creo que tiene más claridad que yo en ese sentido, pero eso sigue siendo un machiste, ¿no? O sea, en algún momento tuvo alguna opción, pero los precios internacionales del gas, las energías alternativas, todo eso le ha quitado esa fuerza, digamos, como generador de desarrollo económico al sur del país. Hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para aprovechar el gas que tenemos, ¿no? Porque es una paradoja que Colombia, que no tiene gas o no tiene mucho gas, sin embargo tiene distribución en toda Colombia, y Perú, que tiene un montón de gas, Perú tiene un montón de gas, pero no tiene distribución, ¿no? Y ahí, para que haya gas en todas partes, se necesita tener, pues, una demanda asegurada, un mínimo, porque si no los costos son demasiado altos. Y eso implica tener a un cliente ancla, ¿no? O una política clara de subvención a la demanda. Pero el Congreso se ha disparado a los pies porque la tarifa estampilla, que iba a ser justo lo que estás diciendo, el proyecto del Ejecutivo tenía criterio técnico, era devolverle a los ciudadanos de Arequipa, de Chiclayo, lo que habían pagado 2 años antes que llegue el sistema de transporte a Lima, porque no hay mercado ni en el norte ni en el sur. Para eso se busca que los que viven en Lima aportemos un poquito por el beneficio que nos dieron nuestros compatriotas, apoyando al financiamiento del transporte a la mayor lugar de demanda, que es Lima. Ahora hay que devolverles eso, y cambiaron a medianoche el texto, y hoy sigue siendo centralista la masificación del gas. Yo lo sé, y creo que la votación fue como a las 3 de la mañana. Fue una de esas locuras que uno dice, pero, o sea, ¿por qué un tema tan importante, tan sustantivo, no se discute durante el día? Porque a las 3 de la mañana tú escuchas, a favor, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Entonces sí, bueno, entonces contubernio en ese sentido, ¿no? Que tú tienes un acuerdo tácito entre lo que era la oposición, el bloque democrático, hoy en día en su mayoría es básicamente la nueva bancada oficialista, ¿no? Pero no es un acuerdo de gobernabilidad. No es un acuerdo para salvar es un acuerdo de conveniencia, ¿no? Y esos acuerdos de conveniencia tienen límites. Primero porque son inherentemente inestables, porque la conveniencia varía con el tiempo. Entonces, de repente ya no es tan conveniente para mí ni tan conveniente para el otro, etcétera, ¿no? Entonces, allí justamente está el meollo del asunto, ¿no? Supuestamente la idea de algunos que dicen hay que apoyar a la señora Boluarte porque eso implica mayor, o sea, todo el mundo está cansado, más estabilidad, ¿no es cierto? Pero no, o sea, en el centro mismo, ¿no?, de esa relación
está la inestabilidad instalada. Lo vemos ahorita, por ejemplo, ¿no? La inestabilidad del país. Del país, pues claro. O sea, esa es la causa de la inestabilidad del país. Y la inversión, por ejemplo, los inversionistas, y eso ahí sí yo puedo hablar con conocimiento de causa, ¿no? A los inversionistas en general no les molesta el riesgo. El riesgo es algo que le ponen un precio. Viven del ¿no? riesgo. Viven el riesgo. Pero lo que sí les molesta es la incertidumbre. Y entonces lo que tenemos aquí es incertidumbre total. Predictibilidad cero. Predictibilidad cero, exacto. Tú tuviste un planteamiento que algunos han recogido, pero no camina, que es articular las pensiones con el IGB. Tenemos un problema de menor recaudación tributaria en el país. Es muy importante porque todo el mundo pide el doble del presupuesto de salud, el doble del presupuesto de educación, pero ¿de dónde pecate mía si no de la sacristía? Necesitamos hacer caja. Ese planteamiento muy interesante de que todos aquellos que consumimos pidamos factura y que un pequeño porcentaje de esa factura vaya al fondo de pensiones es buenísimo. ¿Por qué esa idea no ha caminado? Mira, la idea tiene además otros dos bemoles que hay que aclararlo, ¿no? Porque por sí sola no ayuda. Tú necesitas dos cosas más. Una de ellas es determinar de una vez que todos los peruanos a partir de los 18 años de edad tengan identidad tributaria, una RUC universal. Esto es importante, ¿por qué? Porque hoy en día, cuando tú hablas de formalidad e informalidad, la pregunta es, ¿tienes RUC o no tienes RUC? ¿Boleta o factura? ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, y no es casual, porque las empresas que tienen RUC tienen entonces un beneficio, ¿no? El beneficio es justamente el desgravamen, digamos, del IGB. He podido utilizar parte de lo que ha pagado como impuesto general a las ventas, ¿no? Pero si uno hace, por ejemplo, lo que yo propongo, que es que todos tengamos RUC universal, independientemente de si eres persona jurídica o persona natural, y que si eres persona natural, entonces, en lugar de que te devuelvan, ¿no? Un 6% como las empresas, como de gravamen, que tú utilices eso en tu cuenta digital de Banco de la Nación, que ya deberíamos tener todos, y que sin embargo, por ejemplo, la presidenta anunció como gran cosa que iban a gestionar para que se hagan 100,000 de estas cuentas en todo lo que viene del próximo año. Y decía, oye, ¿qué necesitas tú para armar una cuenta de Banco de la Nación, una cuenta digital? No necesitas nada, simplemente el DNI, ¿no es cierto? Y nada más, porque todos son... Estás diciendo entonces que no hay voluntad de hacer las grandes reformas. Exacto. Entonces, cuando yo he discutido esto, por ejemplo, en el marco de los grupos de pensiones, la respuesta que me han dado, ninguna de ellas ha sido de carácter técnico, ninguna. Porque lo que yo estoy proponiendo es algo que existe en todas partes del mundo. O sea, en los Estados Unidos tú tienes pues tu Social Security Number, tu número de seguridad social, que actúa como tu identificador tributario de inmediato y te sirve para absolutamente todo, ¿no? Aquí no. Entonces nosotros, si queremos realmente, por ejemplo, disminuir los tremendos niveles de informalidad que tenemos, no lo vamos a hacer con el garrote. Tenemos que hacerlo un poquito con la zanahoria. La gente tiene que sentir que aquí hay un beneficio. Entonces, si yo a partir de mañana tengo mi RUC, todo el mundo tiene RUC universal, 1. 2, yo sé que cuando gasto algo, me compro, no sé, pues algo que cuesta 1,000 soles, ¿no? Hay 180 que yo, de esos 180 yo voy a capturar 60 directamente para mi ahorro previsional. Entonces, esa es una forma indirecta, ¿no?, de ir promocionando. Y además también tratando un tema que va a ser como una bomba atómica de aquí a algunos años, que es el tema pensionario, ¿no? Porque el sistema, por ejemplo, de pensiones que nosotros hemos tenido, que tenemos, es un sistema de exclusión, no de inclusión. Desde el momento mismo en que dice solamente pueden tener lo que tienen empleo formal, ya está excluyendo así a 80, a sí, propósito, 8 de cada 10. A propósito entonces de la reactivación, llama la atención porque el país se divide en dos, ¿no? Hay una mitad de la economía que son las grandes empresas, básicamente orientadas hacia el mercado internacional, exportación, y hay otra gran mitad que es el mercado interno, básicamente movido por pymes. Esas pymes hoy les han dicho punche, el programa punche. ¿Y cuál es el programa punche? Van al banco y resulta que de haber recibido un crédito de reactiva con 2-3% de ahora interés, 17, dicen, 19. se va a 12, 15, 20%. ¿Eso es punche? Por supuesto que no. De hecho, también otra de las propuestas que yo he lanzado, ¿no es cierto?, es que lo que necesitamos es tener una especie de reactiva de mediano y largo plazo. O sea, la idea de que la crisis pues se iba a resolver en 2 años, eso fue siempre un error. Siempre. ¿Okay? Lo que las empresas necesitan, sobre todo las pymes, ¿no?,
es un poquito de capital de riesgo o condiciones crediticias de largo plazo. La mayoría de ellas, después de 2 años, no han podido todavía reinventarse, era imposible. Entonces, ponerle la pistola ahora. Mira, yo estoy en contacto con un grupo muy importante de pymes de Puno, por ejemplo, donde me dicen algo que, por ejemplo, la banca internacional de inmediato entendería. Te dicen, señor Anderson, nosotros queremos pagar voluntad de pago. No podemos pagar en esos términos. Entonces, cuando la banca internacional, por ejemplo, escucha eso, dice, ok, hay voluntad de pago, ese ya es la mitad del camino. Ok, no tienes capacidad de pago ahora, pero tienes voluntad. Bueno, vamos a hacer las cosas de manera que tu voluntad se pueda transformar en capacidad de pago. Entonces, en este caso, por ejemplo, deberías poder el Estado peruano alargar el plazo, ¿no? Como tal y como lo hace cuando refinancia su deuda. Es decir, lo que tu deuda te la va a convertir ahora a 10 años, ¿no? Con una tasa mucho menor. Entonces ya ahí nomás la aliviaste. Es todo lo que está pidiendo, por ejemplo, las pymes en el sur del Perú, para poder ellas, entonces, no tener que morirse de hambre, porque la idea es o pago, ¿no? Reactiva, o simplemente ya no tengo más actividad. Y hay otros caminos adicionales que también los he sugerido yo, en base a mi experiencia internacional, ¿no? Por ejemplo, he dicho, a ver, ¿quién es el mejor canal? ¿Cuál es el mejor canal para darle capital de riesgo a las pymes? Bueno, las financieras, las edipymes, las cajas rurales, ellos son los que entienden a estos empresarios, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Entonces, hay programas, por ejemplo, por los cuales tú lo que haces es capitalizar a esas cajas, porque cada sol que tú le das de capital, ellos lo convierten en 11 soles de créditos, más o menos ese ratio. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 1.000 millones de soles, que son apenas 300 y tantos millones de dólares, no es nada, ¿no? Pero eso se convierte en 11.000 millones de soles que tú le vas a inyectar a ese sector de la economía, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que reclamo es la falta de mente abierta para apreciar y para poner, digamos, en práctica experiencias exitosas de otras partes del mundo, ¿no? Pero uno se encuentra con gente cuadriculada que si no está dentro de su caja, dentro de lo que han hecho toda la vida, no funciona. No funciona. Carlos, en el discurso de la presidenta, el gran ausente fue la inversión privada. De los fondos barajados, el 6% es pymes, 72% son programas de asistencia social. Sí, claro. ¿De dónde? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? O sea, la Constitución, la Ley General de Minería, todas hablan de que el motor del desarrollo económico es la inversión privada, la iniciativa privada. Y resulta que estamos hablando en un discurso de 3 horas que el 72% son programas sociales, 6% son pymes y el resto son otras cosas sectoriales. Eso no está mal. Lo que está mal es la ausencia, ¿no? Justamente de medidas de promoción de la inversión privada. No están, pues, no están. Deberían estar, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos demostrado, o sea, se ha demostrado ya que cuando tú aplicas políticas sectoriales bien diseñadas, sí generas, pues, cambios fundamentales. El caso de la agroindustria en el norte y en el sur, ¿no? Es clarísimo, ¿no? O sea, un país que no exportaba, que tenía un desierto en todo el norte, ¿no? Y que no exportaba, pues, palta, qué sé yo, arándano, ni nada de eso. Alfa lo que se sembraba. ¿No? En 10 años se convierte en un jugador mundial, ¿no? Con políticas de promoción. Evidentemente yo soy de los que cree que esas políticas de promoción tienen que ser ajustadas de manera que los que se benefician no solamente son las empresas, sino también los trabajadores, todo el ecosistema, ¿no es cierto? Pero eso son cosas que se pueden ir ajustando. Lo mismo deberíamos hacer para la metalmecánica, por ejemplo, que acompaña a la minería. Debemos de enfrentar de una vez todo el tema de la oposición ciega, ¿no? A la minería, porque la minería puede y debe convivir con la agricultura, por ejemplo, como sucede en Nueva Zelanda, Australia, en Canadá y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces aquí lo que ha habido, pues, es mucha cobardía de parte de los gobiernos que no han sabido enfrentar con el rigor de la ley, ¿no? Por un lado, y entender también de parte de las compañías que la vieja idea de ir con una posición, una lógica extractivista, de ir, saco el recurso y me lo llevo y se acabó, también está equivocado. Necesitamos crear valor y hacer que ese valor esté compartido. Y el valor compartido, ¿no? Y a propósito de eso, no hay inversión si no hay seguridad. Claro. He sabido que una de las cosas por las que también se ha estado discutiendo
es abrir un camino para que mejore la seguridad en el Perú. Es indispensable. Y sobre eso tengo entendido que hay distintas ideas. Más que contratar a los que no estudian ni trabajan, que parece más bien, usemos la policía como una bolsa de trabajo, resolvamos el problema de fondo, que es algo que afecta a todos los grupos sociales en el Perú y sobre todo crea un clima de miedo al desarrollo de inversiones porque sales de tu casa y hay riesgos. Por ejemplo, tenemos un satélite. Ese satélite está totalmente centralizado en Pocusana y no hemos invertido en subestaciones en todas las regiones para que jóvenes técnicos calificados monitoreen todo lo que pasa en cada metro cuadrado del territorio nacional, ayudado de drones cuando hay cielo nublado. Eso significaría que la policía y las distintas instituciones del país tengan una información en tiempo real como nunca antes en la historia. Eso no es más efectivo que buscar hacer de la policía una bolsa de trabajo. Totalmente, mira, es uno de los elementos, evidentemente, pero hay que poner los puntos sobre las IES. Mira, en el Perú solamente hay 143.000, más o menos, 144.000 policías, en un país de 34 millones. 60 y tanto % de esos policías están en tareas administrativas, ¿ya? Eso hace que, por ejemplo, en muchos lugares, el promedio es de 4,4 policías por cada 1.000, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eso es bajísimo, pero bajísimo. Entonces, cuando te pones a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos para poder realmente enfrentar a la delincuencia? Yo lo que te digo es muy sencillo. Pongan en marcha el plan que tiene la propia policía del Perú al 2030. Ellos tienen un plan muy detallado de lo que necesitan al 2030. Significa una inversión de unos 1.350 millones de dólares. O sea, nada. Siempre pongan a pensar en Talara. Refinería de Talara, 2.500 millones de dólares, así, de la noche a la mañana. Pero 1.350 millones de dólares que podrían hacer que se duplique o por lo menos unos 40.000, 50.000 nuevos efectivos policiales, pero que tienen que ser formados en derechos, formados en habilidades, digamos, para identificar y luchar contra la delincuencia. Pero no lo que están pretendiendo con esta policía de orden y seguridad, que son chicos, caramba, que han hecho servicio militar y en un año van a salir, a los 19, 20 años van a salir a las calles. O sea, esa es una irresponsabilidad tremenda. Además que el nombre se parece mucho a lo que hay en Venezuela, que no es algo muy apropiado para un régimen democrático. Exacto. No, lo que tienen que hacer entonces es invertir en aquellos que sí saben hacerlo, la policía. Y por otro lado, hay que entender que el problema es múltiple, o sea, porque es un problema de recursos. Anda a cualquier comisaría, no tienen internet. Tienen cementerios de autos, de motocicletas, ¿no? Y la mayoría de los policías que están ahí tienen procesos fiscales. Porque resulta que los delincuentes han aprendido a utilizar la ley en contra de quien los persigue, ¿no? Entonces, la gran mayoría de policías tienen 7, 8 denuncias fiscales. Los fiscales son muy prestos a denunciar a los policías. Entonces te dicen, y lo sé porque yo me he ido a hacer patrullaje con ellos en los barrios altos, ¿no? Y he conversado con diferentes grados, porque yo decía, una cosa es lo que te dice el general y otra cosa es lo que te dice el policía, ¿no? Y he tratado de hacer eso. Y claro, me encontré y me dicen, mire, nosotros sabemos que allá en Maynas hay esto, en esta calle hay esto otro, etcétera. Yo tengo 7 denuncias fiscales, porque a uno lo jalé, le jalé el pelo, me acuerdo, porque el tipo se me iba, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero ¿no? A propósito de eso, tenemos un problema de capacidad de gestión y ejecución del presupuesto de la República. Sí. Entonces ahí viene la pregunta de fondo. ¿Tiene sentido a tener una Contraloría tan robusta que ha aumentado su presupuesto de forma considerable, como lo que era hace 20 años? Un imperio se ha convertido. Y del otro lado tenemos un Servir que solamente logra procesar el 3% de ingresos en la administración pública, cuando debería ser los dos pilares, ¿no? Servir debería ser la garantía de ingreso transparente y ascensos y promoción para que los mejores de la clase se sientan motivados a trabajar en el Estado y ayudar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales donde el tema de transparencia y el tema de eficacia sigue siendo una tarea pendiente de la mayor importancia. Claro, lo que pasa es que nuevamente nosotros vivimos en un mundo tan extraño, porque cuando tú te dices, bueno, ¿y cómo lo hace el resto del mundo? Porque es que hay fechas, por ejemplo, de oposiciones para el sector público, así se llaman oposiciones, pruebas, ¿no es cierto?, de ingreso, con fecha clara, por ejemplo, en Gran Bretaña, en España, ¿no? La gente se prepara para las oposiciones porque hay todos estos puestos de manera transparente, ingresas
al servicio civil. Nosotros no tenemos nada de eso. Nunca nadie sabe, son siempre el amigo, ¿no? Hay muchos puestos de carácter de confianza, entre comillas, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenemos un grave problema en la forma como se organiza el Estado, porque tenemos 1.300.000, 1.400.000 personas trabajando para el Estado. O sea, imagínate, y la mayoría de ellas en unas condiciones totalmente irregulares. O sea, el gran empleador irregular del país es el Estado peruano, ¿no? Sin Carlos, exigirles. Se han pedido facultades legislativas. ¿Nos va a servir de algo eso? Bueno, yo me voy a votar en contra, ¿no? Primero porque, o sea, si tuviéramos pues una situación de excepción en la que el legislativo no estuviera en capacidad de sesionar, no, si mañana me dicen, mira, aquí están 20 leyes, tienen que quedarse a trabajar, ¿no? 24 horas todos los días, nos quedaremos 24 horas todos los días, pero de ahí a sencillamente decir, sí, vayan adelante, ustedes legislen como quieran y ya después nos darán cuenta. No, me parece que no, sobre todo en materia de seguridad, cuando estamos viendo el tipo de propuesta, porque ese tipo de propuesta a mí es que a veces como una declaración, ¿sabes qué cosa? Nosotros queremos popularidad a cualquier costo. Si tenemos que contratar ninis, o sea, chicos que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y ponerles un uniforme y decirle, ya, toma, ya tienes tu carrera, ¿no? Simplemente para poder, digamos, salvarse ellos, no me parece que sea el mejor uso de los recursos, ni del tiempo, ni de nada. A propósito de eso, la corrupción, la batalla, por ejemplo, a partir de los casos, porque son múltiples, de Odebrecht. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo con la Municipalidad de Lima, que está perdiendo todas las batallas? Y el fondo del asunto, unos estudiantes me mostraban un cuadro de lo que había recibido el Estado y de lo que significaba el aporte en reparación civil de Odebrecht y también los contratos que han quedado a medio camino o que significan una frustración, como el Hospital Lorena, por ejemplo, del Cusco, o Rutas de Lima. El drama es, estamos frente a un fracaso en la lucha contra la corrupción. El balance neto de lo que Estados Unidos recibió y otros países en los casos donde se identificó problemas de corrupción mayor, el resultado ha sido mucho más favorable a los estados. En el caso peruano, los resultados, por lo menos en datos económicos, resultan absolutamente contrarios al país. Y es más, arbitraje que nos abren, arbitraje que perdemos. Mira, a ver, es evidente que cuando tú tienes un estado débil, ¿sí?, el otro te va a ganar siempre, ¿sí? Y el estado débil se refleja en varias cosas. En una corrupción generalizada, porque muchos de esos árbitros que han dado laudos a favor de las empresas extranjeras son peruanos, ¿no? O sea, aquí hemos visto el caso de este árbitro muy cercano al PPC, un gran amigo de Lourdes Flores, no me acuerdo cómo se apellida, metidazo ahí en el tema de Odebrecht, ¿no? Todas las ganaba Odebrecht, todas sus adendas, ¿no? Uno tras otro, o sea, a ese extremo, ¿no? Y luego tú tienes unos superfiscales, ¿no?, que son más justicieros que otra cosa, que lograron hacer un acuerdo ultra secreto. Creo que más fácil es saber si efectivamente hay aliens en el mundo que conocer los términos, digamos, de ese acuerdo con Brasil, ¿no? O sea, un estado débil negociando con delincuentes. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Los delincuentes tipo Barata y otros más, ¿no?, se fueron a sus casitas con su plata bien guardadita y todavía se dan el lujo de decir, bueno, ahora te doy esta información, después no te doy esta otra información y cosas por el estilo. El hecho es que tú no puedes luchar contra la corrupción si no tienes, primero, un Estado fuerte. Segundo, si no tienes también casos paradigmáticos, ejemplares, ¿no?, donde quede claro que la corrupción se paga. En el Perú la corrupción no tiene sanción moral. En el Perú hemos visto con demasiada frecuencia como gente que, habiendo robado al Estado, habiéndole robado a los niños, ¿no?, después aparecen en fiestas y salen en las páginas sociales, ¿no? El exministro tal, entre comillas, que pasó 10 años en la cárcel por corrupto, ¿no?, aparece con su nueva novia, cosas por el estilo. O sea, mientras no haya una sanción moral de parte de la sociedad, mientras no haya una justicia que realmente actúe como tal. Pero eso me motiva a preguntarte, la OCDE, no vamos a avanzar mucho. La OCDE ha ayudado en recomendar al Perú una serie de cambios y de mejoras en el sistema de gestión pública, pero también ha recomendado acciones de pasos concretos en hacer que nuestro empresariado privado
asuma reglas internacionales que tienen que ver con un manejo limpio de los negocios. En teoría. En teoría, pero te doy un ejemplo. ¿qué es lo que falta para que empresas, por ejemplo, empresas que han estado involucradas en actos de corrupción, las reglas de la OCDE dicen tiene que hacer una limpieza interna total? No como en el Perú, que la limpieza ha sido bastante, digamos, so-so, como se dice en inglés, que es una realidad, o estás con Dios o estás con el diablo. Es una lavada de cara nada más. Entonces, ese es un problema. Hay corresponsabilidad del sector privado en que en el Perú no haya que se reduzca la corrupción. Pero claro, mira, el caso más claro está ahorita, ¿no? La señora Goday y su macro group y no sé cuánta cosa más, donde tú ves cómo la empresa del sector privado convive, ¿no? Y se colude con la criminalidad también dentro del Estado, ¿no? O sea, donde hay un corruptor, donde hay un corrupto, hay un corruptor y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, el problema está ahí, que nuevamente, mientras la sociedad no asimile que no se puede avanzar, que uno de los mayores, si no el mayor enemigo del crecimiento y del desarrollo es la corrupción, no vamos a llegar muy lejos. Entonces aquí tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que tener realmente, o sea, no debemos tener problemas en meter preso al número uno de un grupo financiero, al número uno de un grupo constructor, ¿no? Si se lo merecen, ¿verdad? Aquí no, aquí somos muy cuidaditos, ¿no? Es que como el señor, qué sé yo, es dueño también del comercio y todo, ¿no? Mejor lo tratamos bien, ya están libres por aquí y por allá, mientras que otros no, ¿no es cierto? Carlos, hace unos minutos dijiste algo que me llamó la atención. Un Estado fuerte. ¿Qué es un Estado fuerte para Carlos Anderson? Ya, un Estado fuerte, para comenzar, no es un Estado grande, ¿ok? O sea, un Estado fuerte es un Estado que tiene normas claras y que las hace respetar, ¿no? Y que sabe utilizar, digamos, el privilegio de la fuerza, el privilegio, digamos, de la ley para sentenciar con justicia y ver que las sentencias se cumplan. No hay nada más desalentador, ¿no?, que ver cómo delincuentes después quedan libres, y digo delincuentes de toda gama, desde el chiquitito que te roba un celular hasta el delincuente de arriba que hace un trato para que le den proyectos que después él pueda, ¿no?, hacer con beneficio y sobreprecio, ¿no? Entonces, yo voy a lo fundamental. Necesitamos una revolución moral en ese sentido. Necesitamos señalar y castigar socialmente también a quienes le roban al Estado, pero a quienes le roban a los niños su posibilidad de desarrollo, ¿no? Hay un tema que no quisiera dejar de mencionar. Todo el juicio político, lo que algunos entendidos del derecho han llamado el callejón oscuro, que en el fondo significa buscar una forma de sanción efectiva de quienes la población y la mayor parte de los ciudadanos cuestiona hechos graves en sus decisiones. Pero también, del otro lado, se dice que no hay debido procedimiento, son medidas cuasi inquisitorias. ¿Ha ayudado a la salud del país el uso de la sanción política que el Congreso ha hecho valer desde que le tocó al expresidente Fujimori la inhabilitación política y el último caso de la exfiscal de la Nación? ¿Hay abuso del derecho? ¿Hay un camino complicado? ¿O verdaderamente ante la demora del Poder Judicial esa es una forma de oxigenar la sociedad? ¿Cuál es tu opinión en torno a esto, que no es una cosa fácil? Todas las demás, todas las anteriores, todas juntas, ¿no? A ver, mira, evidentemente no tenemos un Poder Judicial, pues, que hay que reinventar también, ¿no? Uno, porque justicia que tarde, justicia que no vale la pena, ¿no? Y tenemos juicios, pues, que son de 10 años, 12 años, que se repite, que se revierte, vuelve a hacer el juicio, si no me gustó el resultado, y cosas por el... Los delitos prescriben. La justicia y los delitos prescriben, ¿no? Entonces la justicia está desacreditada, el ejercicio de la política. En el caso de la política, perdón, de la justicia, en el caso de la política, ¿no? Yo sí creo en los juicios políticos, ¿ok? Pero el problema está en que la mayoría de las personas no entienden de qué se trata. Entonces, cuando habla de debido procedimiento, hay un debido procedimiento judicial y hay un debido procedimiento
político, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no fuera, por ejemplo, gracias al Congreso, el señor Vizcarra mañana podría ser nuevamente candidato presidencial con todo el desparpajo y todo el cinismo del que es capaz, ¿no? Y toda su incapacidad para poder tener, aunque sea un mínimo de mea culpa, ¿no? Por haber pues, sido el principal causante de un manejo criminal, creo yo, de la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde no lo digo solamente por el tema de la cobardía de haberse él vacunado antes que el resto, sino por todos todos los delitos que se han cometido, por ejemplo, con el tema de las pruebas rápidas y cosas por el estilo, ¿no? El señor seguiría pues ahorita como sigue, ¿no? Porque sigue fresco como una lechuga, él sigue adelante, cree que tiene superioridad moral y cosas por el estilo. Bueno, por lo menos tiene ahora una sanción política que lo inhibe, ¿no?, de poder participar en algún puesto público durante los próximos 10 años. Ahora, se dicen que no todos los sistemas son perfectos. Ninguno. Tienes razón en el sentido de que para la población la responsabilidad política es una manera eficaz de sentir que se sanciona cuando la población está indignada por decisiones que han sido inadecuadas, incorrectas, que han dañado la conciencia pública. Pero también hay casos, por ejemplo, yo recuerdo la ex canciller del gobierno de transición, el señor Sagasti. Había dudas serias sobre su testimonio en el sentido de que ella había informado al presidente transitorio de su decisión de vacunarse. Y no se completó la investigación y como había duda tremenda de su responsabilidad, solamente se le suspendió un periodo de tiempo de sus derechos políticos muy diferente a lo que pasó con la exministra de Salud y con el expresidente Vizcarra. Entonces, también en el juicio político hay problemas. No, totalmente. Y también hay venganza. Y por eso que es un arma peligrosa. Es un arma que requiere, digamos, del foco de atención público para que no haya abusos, ¿no? Y para que no se utilice justamente como una venganza política, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay cuestionamientos sobre el presidente jurado nacional de elecciones y otros más, ¿verdad?, que evidentemente no son del agrado de un cierto grupo, que después dice, ¿sabe qué cosa? Vamos a hacerle una denuncia constitucional y lo voy a ver aquí, lo voy a inhabilitar y cosas por el estilo, ¿no? Eso es un mal uso, creo yo, del juicio político, ¿no? Que lo convierte en un arma. Carlos, en el gobierno de Castillo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones parece que se convirtió en una casi organización criminal. ¿No es cierto? Sí, claro. Ahora la presidenta ha propuesto la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Tú qué piensas de esa iniciativa? ¿Ayuda en algo? ¿Puede corregir en algo los procedimientos? Mira, etcétera, etcétera. A ver, la autoridad, por ejemplo, para la reconstrucción con cambios, demostró finalmente haber sido un gran fracaso. ¿Ok? Porque mira el problema que tenemos nosotros en el Perú. No somos capaces de hacer obra pública sin corrupción. ¿Ya? Según la Contraloría, del último año, 25.000 millones de soles, o sea, más que el presupuesto de salud, se fueron en corrupción en obra pública. ¿Ya? Entonces, ante esa incapacidad del Estado peruano, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos inventado esta figura de que podemos, digamos, parte del Perú, hacer una especie de un círculo y decir, mira, en este círculo no rige la ley peruana. En este círculo vamos a poner una ley extranjera. Eso fue lo que significa, por ejemplo, un esquema de gobierno a gobierno. Exactamente eso, ¿no? En el caso de los panamericanos, ¿ok? Funcionó en los panamericanos, pero en el norte no funcionó. Claro, funcionó en los panamericanos, porque ¿qué cosa tenías que hacer? Levantar algo nuevo, o sea, tan difícil es hacer edificios. Habían fracasado los intentos nacionales. No, ya sé, pero ponte a pensar, ¿qué tan difícil es levantar edificios? O sea, claro, el tema es sin corrupción, pero no viene gratis porque el costo de la supervisión es de 5%. Entonces, de una obra de $1.000 millones, estamos hablando de 100 millones, perdón, de 5% de millones, 50 millones de dólares. ¿Se puede decir que los acuerdos de gobierno a gobierno también han fracasado en el caso de la reconstrucción del norte? Bueno, fracasaron, pues justamente,
porque hicieron lo más fácil y no hicieron lo fundamental. En el caso del norte, dijeron, ¿sabes cuál? Tienes que ver todo el tema de los ríos, de cómo protegemos para evitar ¿no? Los desbordes y todo eso. Sí. Y dijeron, es complicado. Mientras vamos haciendo los colegios, vamos haciendo el puentecito, vino el nuevo desborde, adiós colegito, adiós pizza, adiós todo lo demás, ¿cierto? Entonces, claro, era un programa originalmente de 25.000 millones de soles o por el estilo, terminó siendo 56.000 millones que se han ido al aire, al agua, mejor dicho, ¿no? El problema entonces no es el modelo, no es el que haya fracasado el sistema de APPs, que haya fracasado el sistema de acuerdo gobierno a gobierno. Hay un tema de raíz que hace que no podamos sacar adelante un trabajo que acredite resultados de corto, mediano y largo aliento. Y ahí me lleva a hacerte una pregunta. Exacto. ¿Por qué la Contraloría no mide como prioridad indicadores de avance en resultado? ¿Por qué no sube la camiseta y se preocupa porque se haga gol en lugar de dar la impresión del viejo sistema romano-germánico, ¿no? De sentarte en la tribuna, al primer error le hace la vida difícil al funcionario que más trabaja? Entonces el mensaje que se da es equivocado. El que más trabaja tiene más problemas. Sí. Mira, en realidad aquí tenemos que dar 3 pasos atrás. Porque el gran problema no es la ejecución. El gran problema son los proyectos mal concebidos. Mal concebidos. O sea, haces un puente y no tomas en consideración de que podría pasar un huaico por ahí. O sea, eso tendrías que haberlo contemplado, ¿no? El problema está que en el Perú no hay planes, proyectos de inversión de calidad, ¿ok? Porque no hay nadie que se obligue a hacerlo. Entonces no existe lo que se llama una especie de unidad de preinversión, ¿ok? Para asegurar justamente la calidad. Eso lo hacía antes el Instituto Nacional de Planificación. Bueno, eso lo hace hoy en día en Singapur, en una unidad específicamente para ver la calidad del diseño de los proyectos. ¿Fue un error liquidar el INP? Es otro tema, porque el planeamiento, tú sabes, yo he sido presidente del CEPLAN, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, yo creo en el planeamiento estratégico moderno, no creo en lo que había con el Instituto Nacional de Planificación, creo en un intento, digamos, de poner en práctica teorías económicas socialistas con su tabla de Leontiev. Pero ponías a un grupo de Chicago Boys en la dirección del INP, como ocurrió en Chile, y no necesitabas liquidar una herramienta de garantía de viabilidad técnico-económica de los proyectos. Es que no lo era. Tuviste 30 años de planeamiento INP, no tuviste ni crecimiento ni desarrollo. Según los ingenieros más calificados, las obras públicas antiguas tienen mucha mayor calidad. Seguro. Que las obras nuevas. Compara solamente los grupos de vivienda social, por ejemplo, claro, de Belaunde con los que vinieron después. Sí, de acuerdo con eso, pero el problema fundamental es, como te digo, que para comenzar, no tienes tú una unidad que verifique que los proyectos de inversión sean de calidad internacional. ¿Por qué crees tú, por ejemplo, que en el caso del Metro de Lima tuviste un solo postor? Cuando yo he sido banquero de inversión un montón Igual de que años. la refinería de Talara. Claro, yo he sido banquero de inversión un montón de años. No hay muchos proyectos de 5.400, 6.000 millones de dólares. No existe, ¿ya? O sea, hay, y cada vez que hay, van como moscas las mejores empresas de ingeniería del mundo. Y aquí vino uno, ¿sabes por qué? Porque vino el proyecto y dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a excavar en la zona más peligrosa y vamos a hacerlo aéreo en la zona, digamos, menos firme? No tiene sentido. Entonces, el proyecto en sí mismo, entonces dicen, ¿sabe qué cosa? Esto está hecho para que alguien más lo haga. Y se van, ¿no? Entonces, necesitamos, en realidad, yo creo, un ministerio de infraestructura y obras públicas que vea todo el circuito, desde la concepción de los planes, del proyecto de inversión, la ejecución tipo banca de inversión, buscando a los mejores realmente, haciendo una cosa que, por ejemplo, en el Perú no se hace. Aquí todo es lo que se llama subasta inversa. Es decir, le preguntas a quién me lo puede hacer más barato. Y vienen pues todos estos sinvergüenzas y dicen, yo te lo hago súper barato. ¿Por qué? Porque después con mis adendas yo corrijo. Sí, conocemos. Exacto, a eso me refiero. Entonces, lo que tendrías que hacer es, como lo hacen los de Chile, lo hacen México, lo hacen otros lugares, que es decir, lo primero que nada, verifiquemos que tienen las calidades técnicas, las credenciales profesionales, y después de eso vayamos a la oferta económica, e incluso, ¿no? A veces se opta por elegir a uno que sea un poquito más caro que el otro, porque en el conjunto te da más garantía. Exacto, te da más garantía. Carlos. Esas cosas, perdóname, sí, son las que no se hacen en el Perú. No se hacen. Carlos, un temita difícil quizá.
y de repente difícil para responderlo o debatirlo, Carlos. A ver. El salario mínimo vital. ¿Tú qué piensas? Mira, yo, a diferencia de la mayoría de economistas liberales que dicen, no, este no es momento, es inadecuado, cosas por el estilo, yo tengo una visión diferente. En un país como el nuestro, ¿ya?, donde 8 de cada 10 trabajadores viven en la informalidad, el salario mínimo vital en el sector formal cumple una función casi como un faro. Imagínate, tú estás navegando en plena oscuridad y de repente ves un faro, ¿no? Eso te dice, allá hay tierra, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la labor que tiene el salario mínimo vital, porque en el sector informal se ajustan, ¿no?, con relación a ese faro, ¿ya? 1. 2, cuando alguien te dice que, no, va a destruir empleo, yo he visto cuántas veces y me he reído de las ecuaciones, de los modelos, digamos, esto que te dicen, no, se van a destruir 500.000 empleos. Perdón, después la evidencia te demuestra que no ha sido así, por el contrario, ¿no? Hay un premio Nobel de Economía, David Card, ¿no?, por ejemplo, que él ha mostrado con estudios, con ejemplos prácticos, etcétera, cómo el aumento del salario mínimo no necesariamente, cuando son dentro de niveles más o menos adecuados, no destruye empleo. Claro, si mañana tú dices todo el mundo va a ganar $5,000, entonces evidentemente eso destruye todos los empleos del mundo, ¿no? Uno de las personas que nos está viendo me escribe, aclaren el tema de la petroquímica. La petroquímica no es mala. El Perú ya tiene un sistema de transporte subutilizado a Ica, que llega hasta Marcona, que es 90% no utilizado. Hay 2 empresas privadas que han avanzado en formular proyectos para rescatar la petroquímica, que le da 6 veces valor agregado al Perú en lugar de vender el gas natural como materia prima. Pero se ha deslizado en el discurso de la presidenta la posibilidad de que se utilice la petroquímica para tratar de levantar un proyecto que ahora no es viable, que es el proyecto del gasoducto sur. ¿Por qué? Porque es materia de activos de propiedad de terceros, en medio de un juicio penal, en medio de un arbitraje, y encima hay que completar toda una inversión para que la petroquímica recién pueda comenzar a desarrollarse. En cambio, al otro lado tendrías la posibilidad, en casi 20 años de iniciar la explotación del gas de Camisea, de tener capacidad de producir urea y nitrato de amonio. El tema es por qué no se ha sido preciso en decir cuál es el camino más cercano, más viable técnicamente, y se corre el riesgo de insistir en un proyecto. Sabemos que el consumo y la demanda del sur es mucho menor a la demanda del centro. Entonces el país en este momento no puede darse el lujo de hacer obras que no tienen la garantía de un resultado en el tiempo y el análisis costo-beneficio. Eso por un lado. Y por otro lado, la amenaza que hay hoy, que acaba de salir en un titular en la prensa, que los problemas de caída de los caudales en las hidroeléctricas va a hacer que necesitemos más gas natural y retirar gas de la exportación para cumplir la ley de la prioridad del mercado interno. ¿Qué puedes decir sobre eso? No, que tienes toda la razón, tú eres el experto en el tema, ¿no? Y en general, fíjate, tú acabas de hablar de un criterio que me parece importantísimo: análisis costo-beneficio, análisis, por ejemplo, de costos hundidos, ¿no? El tema de la refinería de Talada no es chiste. O sea, nadie hace una refinería con una visión de 2 años, 5 años, sino de 30 años, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero resulta que en los próximos 30 años, lo que nosotros vamos a ver como sociedad, como mundo, ¿no?, es una transferencia de los combustibles fósiles a combustibles diferentes, ¿no? Electricidad, renovables. Claro, hay un cambio en la matriz energética fundamental. Entonces nosotros hemos invertido en una industria del pasado. A propósito, ese proyecto está detenido en el Congreso también. Sí, sí. El abrir el camino a la energía solar. En realidad sería necesario solo un artículo que se permite el despacho por bloque horario. Los otros temas de dejarlos al Poder Ejecutivo, en la tarea del reglamento, pero con solo un artículo se abre el camino al mercado solar en el Perú. ¿Por qué eso no avanza a pesar de los meses y meses? Tú debes haber visto que justamente esa comisión ha estado encabezada por uno de los así llamados niños, ¿no? Que haya habido todo tipo de cosas raras, ¿no? Sí, hay una multitud de temas, evidentemente, en el Congreso. Personalmente, trato de estar ahí donde yo puedo agregar valor, que son los temas de carácter económico, ¿no? No estoy en esa comisión, no conozco exactamente los detalles. Ya se aprobó un dictamen, falta que se priorice en el Pleno. Seguro ahí vamos a ver pues qué cosa prioriza la nueva Junta Directiva.
Carlos, para ir terminando, el tiempo ya sabes cómo es. La reforma política. ¿Este gobierno debe liderar iniciativas de reforma política, interactuando con el legislativo, etcétera, etcétera? No sé si, no creo que deba de liderar, porque primero tienen que encargarse de hacer las cosas para las que están. Deberían estar luchando contra el hambre, deberían buscar programas, qué sé yo, para generar, por ejemplo, mejorar la calidad del capital humano, de los jóvenes. Un montón de cosas que hay que hacer, ¿no? A eso deberían estar dedicados. Pero bueno, en materia de reforma política, evidentemente nosotros tenemos una democracia débil, una democracia caracterizada o por la ausencia de partidos políticos sólidos o por la presencia de partidos políticos con dueños. ¿Okay? Yo personalmente creo en los partidos políticos, pero modernos, partidos que estén dispuestos a escuchar lo que la sociedad demanda, ¿no? Partidos donde haya pues liderazgo competitivos, y no lo que tenemos hoy en día, donde el dueño del partido dice esto, dice lo otro y se acabó, ¿no? También creo, por ejemplo, que es importante abrir la puerta a que los grupos independientes puedan participar, ¿no? Siempre digo yo, ¿por qué, por ejemplo, no podría yo con 30.000 firmas, ¿no? hacer que Pedro Gamio sea candidato a la presidencia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de repente ahí en ese concurso, pues la gente se da cuenta, bueno, Pedro Gamio es superior a todo lo demás, tiene una idea más clara, etcétera. ¿Y dónde queda Carlos Anderson? No, al costado tuyo. Pero, ¿me entiendes, no? Entonces, él tiene 2 costados, por si acaso. ya, perfecto. Está muy bien. Lo que te quiero decir es que tenemos que abrir la mente, ¿no? Y tratar de construir una democracia que sea no solamente representativa, porque tenemos una representación imperfecta, sino que además también genere espacios deliberativos. ¿Ustedes creen que alguna vez en estos 2 años yo he estado en una mesa como esta de aquí y he tenido la calidad de esta discusión? Jamás. En el Congreso de la República. Con eso digo todo. Muchísimas gracias al congresista Carlos Anderson. Creo que ha sido un diálogo muy productivo y vamos haciendo camino al andar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que no sea la última. Ya conozco el camino, así que aquí puedo estar. Muchas gracias Carlos. Ha sido muy grato tenerte en RCA. Un placer. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.